Te damos gracias por tu inmenso amor, por tu gran bondad y misericordia, porque tú nos amaste antes que nosotros pudiéramos escogerte, antes que nosotros te conociéramos, tú ya nos habías amado. Tu palabra dice que desde antes de la fundación del mundo nos amaste. Desde antes de la fundación del mundo nos preparaste para conocerte, Señor. Nos llamaste, tú nos creaste para ti. Tú nos creaste para tu deleite, tú nos creaste, Señor, para la intimidad y la comunión contigo. Y gracias, Señor, por cambiar nuestros corazones. Gracias, Señor, por tocar nuestras vidas, porque cuando escuchamos tu voz y tu llamado, corrimos a ti. No porque en nosotros hubiese lo necesario, sino porque tú quitaste, Señor, la ceguera de nuestro corazón, las vendas de nuestro rostro. Y tú, Señor, nos quitaste las vendas y las cadenas de nuestro cuerpo que nos ataban y que nos encaminaban a una oscuridad. Nos llamaste desde tu luz y estamos hoy siguiendo tu luz. No nos sueltes, Señor, y permítenos cada día seguir de tu mano. Permítenos, Señor, cada día seguirte con fidelidad. Oramos en este momento por cada uno de tus hijos. Presentamos delante de ti cada persona que en este momento nos está viendo, nos está escuchando, Señor, y que está contigo conectada, Señor, a través de esta transmisión. Yo pido, Padre, que sobre él, sobre ella, sea tu mano de amor, de gracia y de poder. Que sobre él, sobre ella, Señor, tú derrames de tu espíritu. Entendimiento, comprensión, revelación de tu palabra venga esta noche para nosotros al meditar, al estudiar tu palabra. Señor, gracias porque tú estás actuando en nosotros y lo estás haciendo por medio de tu Espíritu y a través de tu palabra que viene a nuestras vidas, Señor. Recibimos en esta noche tu palabra, Señor, que sea plantada en nuestro corazón y de ese fruto que tú esperas en las vidas de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, buenas noches. Una vez más saludamos a todos los que en este momento están conectados. 8 de la noche, 17 minutos. Estamos en vivo, estamos desde nuestro hogar, desde nuestra casa, Epicentro en casa. Estamos desde la mesa de nuestro comedor, aquí en nuestro hogar, deleitándonos con estos bocados, estos deleites de la palabra del Señor, porque la Escritura dice que la palabra es pan que alimenta nuestras vidas. Así que queremos tomar esta noche la palabra del Señor y vamos a iniciar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 19. Quiero esta noche hablarles acerca de lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Vamos al capítulo 19 entonces. Vamos a leerlo. Inicio en la versión Reina Valera. Amor, tú me ayudas luego en la Nueva Traducción Viviente. Esperamos que todos estén allí prestos con su cuaderno de notas, de apuntes, con su libreta, con su Biblia en mano, porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Verso primero del capítulo 19 de Apocalipsis. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella
sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes estruendos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Amor, como dice en la Nueva Traducción Viviente. Después de esto oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: Alabado sea el Señor. La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos, y otra vez sus voces resonaron: Alabado sea el Señor. El humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Exclamaron: Amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo: Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía: Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto. Benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Amén. Amén. Hay un acontecimiento que está anunciado por la Escritura en la revelación que Dios entregó a Juan, el apóstol, ya anciano al final de sus días, cuando él estaba por causa del testimonio del Señor preso en la isla de Patmos, en lo que conocemos como la revelación. Apocalipsis
es un libro de revelaciones. De hecho, la palabra griega, apocalipto, significa eso, quitar el velo, revelar o revelaciones. En estas revelaciones que no hemos hablado mucho en estos días, pero que luego vamos a estar hablando más adelante, quiero en esta noche tocar este punto del capítulo 19, que el libro nos menciona de un acontecimiento, de un momento, de un suceso maravilloso, que la Biblia llama las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Para que podamos entender cuáles son las bodas a las que hace mención cuando se refiere a este personaje, el Cordero. El Cordero es Jesucristo el Señor. Juan capítulo 1 dice que Juan el Bautista vio al siguiente día a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único, dice la palabra del Señor. Y permítanme ser enfático y claro con esto. Aunque a algunos a esto les disgusta y a otros les puede molestar y ofender, pero solo Jesucristo es el único que puede dar salvación a cualquier ser humano, a toda la humanidad. Solo a través de Jesús podemos ser salvos, porque la Biblia dice categóricamente que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús, solamente el que vino del cielo es el que puede llevarnos allá. Solamente aquel que murió en la cruz en nuestro lugar es el único que nos puede reconciliar con el Padre. Solo aquel que vivió una vida perfecta, nació sin pecado y vivió sin pecado, es el verdadero y perfecto sacrificio que permitió que nosotros pudiésemos ser salvados. Falta tiempo para poder hablar de esto, pero la carta a los Hebreos dice en el capítulo 10 que Jesucristo, con una sola ofrenda, la de su vida en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y la Escritura dice, atestigua el Espíritu Santo diciendo que donde el sacrificio de Jesús se ha efectuado y el perdón y la expiación de la sangre de Jesús ha venido a una persona, no hay necesidad de más ofrenda que presentar por causa de nuestro pecado. El sacrificio de Jesús fue suficiente y perfecto. Él es el Cordero de Dios. ¿Cuáles son esas bodas? Porque estaba hablando de una boda, es decir, del compromiso de un hombre y una mujer, una boda. Pues el Hijo de Dios Jesucristo mencionó en varios textos de los evangelios apartes. Él dio como indicios, dio como pequeñas píldoras acerca de esta boda y de este momento tan especial. Una de ellas ya la estudiamos, que es la conocida parábola de las 10 vírgenes. La semana anterior estuvimos hablando de ella. Hablando, el Señor dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que se va y que está para regresar, y hay 10 vírgenes preparadas para las bodas con aquel hombre. Ellas no saben cuándo él va a venir, pero él va a venir y espera llevar a las 10 vírgenes a la boda. Pero solo 5 estaban preparadas y solo 5 entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta y las otras 5 no pudieron entrar. Pero esta noche vamos a hablar del capítulo 22 del Evangelio de Mateo, porque en esta otra parábola Jesús habló de esas bodas. Ellos no sabían de estas bodas, los discípulos no lo sabían, pero desde este momento ya Jesús estaba hablando de ese acontecimiento maravilloso que tendrá lugar muy próximo, que estamos a las puertas de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia para ser llevada a las bodas del Cordero. Capítulo 22, espero que estén allí conmigo en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer del verso 1 al versículo 14. Bueno, vamos a leer en la versión Reina Valera primero. Respondiendo el Señor, les volvió a hablar en parábolas diciendo. Él les va a hablar en parábolas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Miren los personajes. El reino de los cielos es semejante
a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y yo creo que no necesitamos explicar quién es el rey que prepara fiesta de bodas para el hijo y quién es el hijo, el personaje de esta historia. El reino de los cielos es así. Entonces dice el versículo 3, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Y si usted está allí tomando nota, por favor escriba convidados. Envía a los siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero los convidados no quisieron venir. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, digan a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno se fue a su labranza y otro se fue a sus negocios. El versículo 6 dice que otros, tomando a los siervos, a los que vinieron a convidarlos, a llevarlos a los convidados, dice que a estos siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, quemó su ciudad y entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Amén. Amor, por favor, léenos en la Nueva Traducción Viviente. Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada. Se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muy bien, pues ya que el Señor estaba de antemano hablando
de lo que sucedería cuando al final de los tiempos se consumara el reino de Dios. Antes de que el Señor regrese visiblemente a la tierra, ocurrirá antes de esto el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es, en la Biblia, la novia que está siendo preparada para presentarla a Jesús. ¿Dónde dice esto la Escritura? Lo dice en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios en el capítulo 5, donde en el versículo 23 el apóstol Pablo está tomando la analogía del matrimonio, hablando de que el varón es cabeza de la mujer, y está diciendo que en el versículo 23 que Cristo el Señor es la cabeza de la iglesia. Luego en el versículo 23, en la parte final, dice que esa iglesia es el cuerpo, su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia y Él es su Salvador, pero también es cabeza, y esa palabra cabeza significa autoridad. Jesucristo es la autoridad de la iglesia. Jesucristo es el Salvador de la iglesia y Él ha querido que esa iglesia sea su cuerpo. Al cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo, como lo dice la carta a los Corintios, bautiza en el cuerpo de Cristo a todos los que han confesado y han creído que Jesucristo es el Señor, que han creído que Jesús murió por sus pecados y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Porque la Escritura dice que la salvación es para todo aquel que cree, porque Dios no hace acepción. Y todos están llamados a esa salvación que es por gracia, no por obras. Así que venimos a ser parte de ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que la Biblia dice aquí en el versículo 23, Cristo es la cabeza y Cristo es su Salvador. El versículo 24 de Efesios 5 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, y aquí menciona qué debe estar haciendo la iglesia. De manera que un creyente y un cristiano que no se sujeta a Cristo, es decir, que no vive para agradar a Cristo y que no vive para hacer la voluntad de Cristo, se considera que no es su cuerpo, no hace parte de ese cuerpo. El versículo 25, Pablo dice a los creyentes, a los hombres creyentes, amen a sus esposas, y le dice de qué manera: así como Cristo amó a la iglesia. Y aquí es donde comienza a escribir que Jesús se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama a la iglesia, amó a la iglesia y demostró ese amor por la iglesia como entregándose por ella. ¿Cómo se entregó? Pues siendo obediente al Padre para tomar voluntariamente el sufrimiento de la cruz y pagar así por la iglesia el precio necesario para su salvación. El versículo 26 dice que el Señor se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela Él a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Luego, más adelante, también allí en el capítulo 5, dice en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y el versículo 32 dice, grande es este misterio, hablando de que el hombre y la mujer que están unidos en matrimonio son uno. Pero Pablo dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amados, aquí la Escritura nos dice que la iglesia está siendo preparada. ¿Cómo está siendo preparada la iglesia? Así como una mujer que se prepara para su encuentro de la boda, en adornos, en vestido y todo ese tipo de preparación, la manera en que se prepara físicamente, en su presentación personal, en sus adornos, en su vestido, en su ajuar, en sus joyas. Dice la Escritura que el Señor está haciendo eso con la iglesia. Él mismo la está preparando. Pero ¿cómo la está preparando? ¿Qué vestimenta está entregándole a esta novia que está siendo preparada por Cristo mismo? Pues dice el texto que la está santificando.
La palabra santificar significa hacerla diferente, la está apartando. También dice que la está purificando. Cuando hablamos de purificación, cuando algo es sucio, pero comienza a ser limpiado. Y dice que la está purificando mediante el lavamiento del agua por la palabra. La palabra que Él nos ha dado, su palabra, esa palabra funciona en nuestras vidas como el agua para limpiar de nuestras inmundicias nuestros cuerpos. Y no solamente de las impurezas físicas, sino de las impurezas de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Ese es el ajuar, permítame hacer esa comparación que la Biblia nos lo menciona, que está siendo puesto en esta novia llamada la iglesia, preparándola para el encuentro con Él. La Escritura dice en Hechos capítulo 26, versículo 20, que viene a mi mente ahora este texto. Hechos 26, el apóstol Pablo está hablando de su momento de encuentro con Jesús, del momento de su conversión genuina a Jesucristo. Él había sido preparado como un buen judío, temeroso y celoso de las costumbres de sus antepasados. Él era un hombre piadoso, guardaba la ley, celoso por lo que había aprendido, pero no conocía a Jesús. No había tenido un encuentro con Jesucristo, el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria, el Salvador. Y Jesús se le aparece en el camino y le transforma y le entrega una nueva misión para su vida. Y él está contando esta conversión y dice que inmediatamente, el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, cuando se encontró con Jesús y tuvo ese momento en donde la palabra de Jesús cruzó, penetró su interior y lo transformó, él mismo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié, comuniqué, prediqué, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, incluyendo a los que son fuera de la nación de Israel, los gentiles. ¿Qué predicó? ¿Qué anunció? El texto dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mis amados, nosotros fuimos salvados por Dios, no por obras de justicia que hubiésemos hecho. Y vamos a dejar esto bien en claro. Él nos salvó a nosotros no porque nosotros hubiésemos hecho obras justas. Él nos salvó porque precisamente estábamos perdidos. Si alguien se considera no perdido, pues Jesús entonces no necesita salvarlo. Pero yo necesito ser salvado por Jesús porque en esa confesión de que necesito ser salvado por Jesús estoy diciendo que estoy perdido por causa de mis pecados. No sé si me hago entender. Así que, mis amados, Él nos buscó y nos llamó no porque nosotros fuésemos dignos de ser salvados, sino porque con su misericordia y amor Él quiso salvarnos. Por eso recordemos y tengamos en mente la parábola de las bodas que contó Jesús. Y el texto dice que el mensaje es que mediante el arrepentimiento nosotros nos volvamos a Dios. Y la palabra arrepentimiento aquí, que se traduce al castellano, es la palabra griega metanoeo. Son dos palabras unidas en una palabra que son mente y cambio. Cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de forma de pensar, cambio de actitud frente a Dios, cambio de la cosmovisión de la vida que he tenido. Cuando nosotros hemos vivido sin Dios y sin la ley de Dios, pues ¿cuál es la concepción de vida que tenemos? Nuestra manera de vivir es teniendo a Dios fuera de nuestras vidas. Somos guiados por nuestros instintos, pareceres, opiniones, gustos, deseos. Nosotros mismos establecemos lo que queremos y lograr, alcanzar, y lo hacemos de la manera que bien nos parezca o nos plazca. Pero esa manera de vida nos va a llevar a la condenación eterna. De manera que cuando Él viene y nos salva,
Él espera que cuando oigamos ese llamado, nosotros dejemos la vida que hemos estado viviendo y comencemos a vivir la vida siguiendo la voz del Señor, siguiendo el llamado, la instrucción del Señor. Por eso Él nos compara como ovejas, que cuando el pastor las llama, las ovejas van a Él. Y los que se van a perder y van a ser condenados son comparados como los cabritos, que no necesitan de pastor, y si hay un pastor que las llama, las cabras no se dejan pastorear, son rebeldes por naturalezas, pero las ovejas se dejan guiar y pastorear. Así que Pablo dice: yo fui, anuncié, comuniqué, prediqué a todos los pueblos, empezando en Jerusalén, pero también a los gentiles, que se arrepientan y que se conviertan a Dios y que hagan obras dignas de arrepentimiento. Entonces, un arrepentimiento es lo que nos lleva a una conversión. Cuando no ha ocurrido una conversión en un creyente es porque no ha habido un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento, conversión, y si hay una conversión, pues significa que ahora ya no es el mismo o la misma. Y su vida ahora es una vida que demuestra que está entregado a Dios, entregada a Dios. Esas obras son las que la Biblia llama las obras dignas de haber sido llamado por Dios. Entonces, estamos salvados, fuimos salvados por gracia, no por obras. Pero estando salvados, Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Es como el resultado que Dios quiere ver en nosotros debido a ese arrepentimiento. Es lo que demuestra que realmente hubo un arrepentimiento. Por eso en la parábola de las bodas, Jesús lo ilustró de la siguiente manera. Volviendo a la parábola. Entonces un rey hace boda para su hijo y llama a los convidados. Y cuando él envía a los siervos para que llame a los convidados le sacan excusa. No quieren ir a las bodas que el rey hizo para su hijo. Estamos hablando de un rey. En un reino, en una monarquía, la máxima autoridad es el rey y se hace lo que el rey diga. El rey los manda a llamar a través de sus siervos, pero los convidados dicen: no queremos ir. Así que entonces envía otros siervos, y cuando los llama a los convidados, vuelve a llamarlos, segunda tarjeta de invitación. Los convidados dicen: me voy a mi negocio, me voy a mi labranza. Y otros dice que golpearon y asesinaron a los siervos del rey, que fueron enviados por el rey para llamar a los convidados. Y hasta ahí eso es una ilustración de lo que sucedió con el Israel de los tiempos del Señor Jesús. ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo ayer y antier? ¿Por qué causa vino la destrucción sobre Jerusalén? Así como él lo relató en esa historia, así dice la Escritura, que entonces el rey envió sus ejércitos y destruyó aquella ciudad y quemaron la ciudad. Pues eso sucedió, porque los primeros convidados fue el pueblo de Israel. Como ellos no quisieron venir, entonces Jesús dice en la historia, en la ilustración de la parábola, que el rey dijo: ¿qué vamos a hacer? Las bodas están listas. Así que entonces vayan por los caminos, por fuera de la ciudad. Y esto es una ilustración: vayan fuera del pueblo del Señor, a las otras naciones, y llamen, traigan a todos, buenos y malos. Ahí entran todos. Esa es la gracia salvadora de Dios. Y entonces dice que los que oyeron que el rey los llamó a las bodas, en el camino hubo algo, ocurrió algo. Y es que se vistieron como para estar presentes para la boda, presentables para la boda, con vestidos dignos para la boda. Pero hubo allí uno que no tenía vestidos dignos, y cuando el rey le dijo: ¿por qué estás en la boda y no estás vestido de boda? Y entonces los sacó. Y esa parábola o esa historia nos enseña que aunque nosotros no somos salvos por obras, el que ha sido salvado y llamado por Dios, el amor y la misericordia que Dios le ha mostrado, tiene que ser suficiente en su vida para que cambie su manera de vivir. Para que se ponga ese vestido que Dios mismo es el que nos da, porque como lo compartías cuando nos enseñabas acerca de las parábolas, cuando en el contexto, que muchas veces uno lo ve en el contexto actual,
que pues cuando nos invitan a un matrimonio, pues uno mismo es el que tiene que ir a buscar su traje, pero en ese contexto bíblico no era así. El que invitaba también enviaba el vestido para poder ir acorde a esa invitación o estar al nivel a la invitación que realizaron. Entonces aquí podemos ver que el mismo Señor es el que nos da esos vestidos, pero es que no queremos ponérnoslo, o es lo que dice ahí el contexto, que le preguntó a este hombre: ¿por qué no te has vestido de bodas? Como quien dice, ¿cuál es tu motivo y tu razón? Y decir, no encontró ninguna respuesta de parte de él. No entendió quién lo llamó y a qué lo llamó. Y hay gente que no está entendiendo que fue llamada por el Dios altísimo, soberano y supremo del cielo, el eterno y creador de todas las cosas, y que nos llamó para estar delante de Él, y le da como si nada. Su vida sigue siendo la misma. Es como si Ese no, tipo de personas tienen una actitud que a Dios no agrada. Es una arrogancia, es un menosprecio que les va a salir caro cuando el Señor llame a la iglesia. Se van a quedar aquí. La Escritura dice que Jesús mismo nos está proporcionando esos vestidos. ¿Cuáles son esos vestidos? Lo acabamos de leer en la carta a los Efesios. Jesús, por medio de la palabra que nos habló, como aguas, esa palabra que Él nos habló nos está limpiando. Si tú no lees la Escritura, no lees la Biblia, no conoces la palabra de Dios, ¿cómo va a poder esa palabra, esa agua viva, venir a limpiarte? Venir a limpiarte. Ahí te estás limpiando y tus vestidos se están haciendo limpios. Y como leímos en Apocalipsis 19, a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aclara, porque el lino fino son las acciones justas de los creyentes. Miremos eso como lo dice en la palabra del Señor en 2 textos de Efesios, un texto de Colosenses y 2 textos de Tesalonicenses. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. En la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Que llevemos una vida digna del llamado. A ti no te llamó hombre alguno. A ti no te llamó ser creado alguno. A ti te llamó el Creador, el Santo, el Eterno, amén, el Todopoderoso, el Justo. Así es. Te llamó Él. Pero hay gente que no está entendiendo quién le llamó a conocerle, a seguirle y a que se prepare para su encuentro con Él. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. En esta versión dice: para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es digno de uno que ha sido llamado por Dios? Dice el texto: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Y en esta versión dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que os llamó a su reino y gloria. Vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 y luego el capítulo 1, versículo 11. Y
Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. El 11. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Y en esta versión dice el verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis o sufrís. Y el verso 11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así que volviendo a la parábola de Jesús, de las bodas del Hijo de Dios, que no son otra cosa sino lo que Apocalipsis nos dice con claridad, viene un día en que vamos a ser llamados, y cuando el ángel le dice a Juan en la revelación, escribe, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero son bienaventurados. Felices, dichosos los que son llamados a las bodas o a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Así que mis amados, cuando dice la Escritura que son palabras verdaderas de Dios, es que se van a cumplir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero ¿qué debemos de hacer? Estemos preparados. Y prepararnos. Estemos preparados. Colosenses capítulo 2 nos dice que nos vistamos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Capítulo 3, lo estaba recitando mientras lo encontraba. Capítulo 3 de Colosenses, yo dije 2. Capítulo 3, versículo 12 y el versículo 14. Léenoslo, amor, en la versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Mis amados, estamos llamados. El ángel dijo a Juan en la revelación, son bienaventurados los llamados a las bodas del Cordero. Y la parábola del Señor finaliza diciendo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Él nos llama. Como respondemos a ese llamado es lo que hace que seamos escogidos. Si tú te comportas con la dignidad del llamado que Dios te ha hecho. Dios te llamó estando tú y yo en una vida de tinieblas, pero Él nos llamó ya para que no vivamos en tinieblas, sino para que caminemos en su luz. Él nos llamó y estábamos inmersos en la maldad y el pecado, en pasiones desordenadas y en deseos que no agradan a Dios. Pero Él nos llamó no para que continuáramos en esa vida, sino para que de allí saliéramos. Él nos llamó para un encuentro glorioso y nos ha provisto ese vestido con el cual podemos presentarnos dignos ante Él. Y ese vestido está siendo limpiado. Ese vestido de manera figurativa, dice la Escritura, la palabra de Dios, como agua está viniendo para limpiarnos, purificarnos, santificarnos y prepararnos para presentarnos como una novia hermosa, santa y radiante, que no tuviese mancha ni arruga. Amor, estamos por cumplir un año que estuvimos en una boda muy importante en Bogotá, ¿recuerdas? Hace un año, casi un año, fuimos invitados a una boda muy especial de una familia muy importante
y de una pareja muy especial. ¿Y cuánto tiempo duraste preparando, consiguiendo un vestido que no lo tenías, yo tampoco, porque era un vestido de gala, de etiqueta, la invitación decía cómo debíamos de ir presentados, ¿no? Y en un lugar frío, entonces fue todo un proceso poder llegar acorde a la invitación y estar a la altura de la invitación. Y fuera de eso, por el clima, entonces a veces buscar a quien era difícil porque pues aquí los vestidos son para tierra caliente, en cambio ir hasta son más vaporosos, en cambio para Bogotá, a la altura de la sabana y por el horario necesitábamos un vestido especial. Y no solamente era el vestido, era todo, ¿no? Todo lo que... Cabello, arreglos, maquillaje, estar. ¿Por qué? Porque habíamos sido invitados y entonces eso corresponde, si nosotros entendemos, wow, ¿quién nos está invitando para ser parte de esa boda? Nosotros respondemos con esa dignidad. Así La pregunta es, ¿a ti quién te invitó y a qué boda te invitó? Y yo creo que ahí es donde está la clave en esto que estamos viendo, amor, porque si nosotros entendemos eso, ¿quién es el que nos invitó? Ahorita con el ejemplo que dabas, si nosotros no hubiéramos entendido la importancia para ellos, lo importante que era este matrimonio y el nivel en el que ellos le dieron la altura, digámoslo así, que le dieron a esta celebración tan importante, si nosotros no lo hubiéramos entendido, hubiéramos sido de una manera donde hubiéramos prácticamente rayado con la etiqueta y eso hubiera mostrado que no estábamos ni apercibidos, que no le habíamos dado la importancia. No le habíamos dado la importancia y no valorábamos el hecho de haber sido invitados por esta pareja tan especial. Hoy estamos muy bien vestidos y así hubiéramos podido haber ido. Exacto, nos hubiéramos podido haber ido. Alguien podría decir, no, yo tengo una blusa, una camisa, algo que me encanta y entonces voy a ir con lo que tengo con en lo casa. Que me siento bien, así me siento bien. Pero no era lo correcto, porque no era propicio, no era lo indicado para poder ir a este matrimonio que durante mucho tiempo ellos habían preparado, porque era algo muy especial y donde como familia quería que estuvieran los que consideraban especiales y parte importante de ese matrimonio. Y cuando entendimos lo importante que era, nos esforzamos por hacerlo, nos esforzamos por poder hacerles sentir a ellos que para nosotros también fue importante. Cuánto más si lo hacemos en algo tan cotidiano, en algo de aquí, de este mundo, de esta vida, ¿cómo no lo estamos haciendo para algo mayor, más importante? ¿Y es por qué? Porque lo que vemos es lo que tenemos tangible, lo que decimos, no, es que es esto lo que hacemos, pero como es algo en lo espiritual, es algo que si no es revelado en nuestras vidas, y por eso es tan importante estudiar la palabra, porque si no conocemos que hemos sido llamados hemos sido invitados a una novia. Yo conozco cristianos que repiten como loro y loras, que están llamados a la boda del Cordero, que se saben de memoria todo esto, pero realmente están comprendiendo, y por eso nuestro esfuerzo para decirles, amados, no solamente es conocer que estamos llamados a las bodas del Cordero, es estar preparados. ¿Tú crees que como estás ahora eres digno de presentarte a esas bodas? Porque tú puedes decir, la manera en que yo vivo es como se acomoda y como a mí me gusta vivir. Así me siento bien con este vestido, pero yo te digo, ese no es el vestido con el que vas a estar en dignidad delante del Señor cuando Él te llame. Y no estamos hablando de obras de salvación. Estamos hablando de las obras que son el resultado de entender que fuimos perdonados con una misericordia que no merecíamos y con una gracia que jamás hubiéramos podido alcanzar por nuestras propias acciones ni por nuestras propias obras. Sí. Es cómo respondemos a ese llamado. Fíjate que en la parábola Jesús cuando contó la parábola dice que el rey, al ver la actitud de los que se enfureció, tomaron como nada, con desprecio, con menosprecio la invitación de aquel rey para las bodas de su hijo, se condenaron. En otras palabras, es cómo estamos respondiendo nosotros y qué vestidos estamos teniendo. Amados, permitamos que la palabra nos limpie. Hay gente que dice, pero si es que el mundo lo hace, está aprobado por ley, no le vemos ningún problema. Todo el mundo pero es si la Biblia dice no, que no lo hagas.
Y deja que la Biblia, el agua de la palabra te limpie, porque para Dios son acciones impuras, para el mundo son acciones que el mundo aplaude y que el mundo alaba, pero para Dios son acciones de pecado y de maldad y de impureza. Dile al Espíritu Santo que te limpie, dile al Señor que te purifique por medio de su palabra, que hable a tu espíritu, a tu corazón y a tu vida y te muestre qué manchas pueden estar en este momento, en ese vestido que el Señor quiere limpiar para que te presentes, como Él dice, limpio a esas bodas. Y yo creo que ninguno de nosotros va a poder estar limpio totalmente, pero por lo menos estamos cada día buscando esa limpieza y anhelando esa limpieza y procurando esa limpieza en nuestras maneras de vivir. Me encanta mucho ahí en esta parábola cuando dice que fueron invitados buenos y malos. Qué bueno, porque ahí en esos malos estábamos nosotros. ¿Sí? Porque igual alguien pudiera decir, no, pero es que yo desde niño, yo he sido muy buena con la gente, yo nunca he matado a nadie, yo nunca le he hecho daño a nadie. Y creemos que eso realmente es lo que hace que merezcamos la salvación, y realmente no es así. Y yo creo que ahí es cuando pecamos, cuando nos sentimos que estamos tan bien. La palabra dice que ninguno puede decir que no ha pecado, y el día que lo dice, ese día ya pecó. ¿Por qué? Porque está negando la verdad que Jesús ha dicho, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a su obra en la cruz, hoy tú y yo podemos acceder a la presencia del Señor y ser perdonados, ser limpiados, ser santificados. Así que no menospreciemos esa maravillosa obra que el Señor ha hecho sobre nuestras vidas, y todos los días esforcémonos por estar preparados para ese momento donde vamos a encontrarnos cara a cara con nuestro Señor y Salvador. Qué privilegio poder estar en esas bodas y ser librados del juicio eterno, ser librados de lo que esta misma parábola llama es el crujir y el lloro de dientes. Ahí será el crujir y el lloro de dientes, es decir, Dios quiere librarnos. Por eso Él nos ha hecho esa invitación, con tanta insistencia nos ha llamado, porque como lo dice la palabra en el Salmo 100, no le buscamos nosotros primero a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Somos ovejas de su prado. Así que qué privilegio maravilloso el que tenemos de ser llamados por Él. Ahora, con nuestra actitud que muestre que podamos ser escogidos, con esa actitud de agradecimiento y esa actitud de apartarnos todos los días, de esforzarnos por santificarnos cada día más para Él. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y si seamos llevados a las bodas. Amados, que Dios bendiga nuestras vidas y bendiga tu vida de manera especial por medio de esta palabra, y que el Espíritu Santo sea actuando en cada uno de nosotros a través de esta palabra para traer ese convencimiento y esa revelación necesaria. Amén. Para producir esos cambios que el Señor requiere en nuestras vidas. Les amamos y les bendecimos, y mañana tenemos una cita muy especial, como la de cada noche, pero mañana tenemos una cita muy especial, mañana y el viernes. Mañana va a ser una enseñanza que creo que yo no la he compartido ni siquiera en la congregación, pero va a ser una enseñanza tremenda, poderosa y de mucha revelación acerca de los tiempos finales. No se la pueden perder. Así que, amados, bendiciones, reciban ese abrazo virtual con todo nuestro corazón para cada uno de ustedes, y decirles que estamos orando por sus vidas. El Señor este tiempo nos ha inquietado a orar mucho para que el Señor use esta palabra, para que esta palabra produzca en cada una de sus vidas y de sus familias el fruto que el Señor quiere ver en cada uno. Bendiciones. Dios les guarde.